Bien amigos, 22 horas y 34 minutos, seguimos en este viernes 13 en vivo de esta Punta Política. Nos acompaña el senador Rafael Michelini, gracias por estar con nosotros, Rafael. Gracias a ustedes. Y Darío Pérez, gracias diputado por estar con nosotros. Darío me decía, yo me pongo solo la corbata para ir a ver al presidente de la República o para ir a Punta Política. Bueno. Me hubieran avisado, yo me ponía una corbata también. Bueno, usted ya aprendió ahora, la próxima vez venga corbata. Bien, el Frente Liber Seregni ha desaparecido. Y al desaparecer el Frente Liber Seregni, conformado por el Nuevo Espacio, Alianza Progresista y la 21-21, Asamblea Uruguay, los tres sectores mayoritarios, se independizan y se rearma de alguna forma el sector moderado del Frente Amplio. Pero allí se responsabiliza que cuando estaba todo acordado entre el Frente Liber Seregni, la invitación de Rafael Michelini a Darío Pérez, cuando Darío Pérez concurre a hablar con Selmar Michelini, queremos saber la verdad justamente de cómo se produce ese momento o esa instancia. La verdad es lo que vas a tener. Bien, se rompe el Frente Liber Seregni. Darío Pérez, ¿se rompe el Frente Liber Seregni porque Darío Pérez acuerda con Rafael Michelini para votar la lista al Senado del Nuevo Espacio? En todo caso, creo que habrá sido una excusa, no sé qué valoración tuvieron los compañeros para llegar a esa conclusión. Te quiero decir rápidamente que nuestra intención fue que luego del resultado de las elecciones internas, en el que se mostró determinada predilección, digamos, por lo menos en el núcleo duro del Frente Amplio, consideramos que era importante para el Frente Amplio, para las elecciones, pero mucho más allá de las elecciones, que tuviéramos un Frente Amplio equilibrado. Para que la gente lo sepa rápidamente, digo que en el caso de que nuestra agrupación no llegara al Senado, los votos se los iba a llevar el sublema mayor, o sea, quienes ya habían sido privilegiados por el voto popular, por supuesto, en la elección interna. Y nosotros queríamos dar otro mensaje. Nos pusimos por encima de eso, empezamos a hablar con varios compañeros, en algunos lugares que nos atendieron el teléfono, porque te tengo que decir que fue así, directamente, ni bolilla que nos dieron. En otros lugares vimos que no había sustancia. Entonces, de todas las conversaciones fue con Rafael que llegamos a sentir, te lo puedo decir, que desde el punto de vista humano es muy importante, que no éramos discriminados, que éramos tratados como compañeros y valoramos enormemente ese abrazo. La Liga Federal que acuerda con Darío Pérez. Entonces, lo que queda claro es que Darío Pérez fue en busca de apoyar una lista al Senado que no concentrara más el poder, por ejemplo, del movimiento de participación popular. Sí, concretamente es así. Se desprende de sus palabras, por eso quiero interpretarlas, pero quiero... No tenga la menor duda que es así, no tengo por qué ocultarlo. O sea que usted no quería de ninguna manera que se siguiera... el barco estuviera escorado en un sentido. Que se mantuviera un equilibrio de los dos platos, pero no como el cuento del feriante. Tampoco por un tema discriminatorio ni cosa por el estilo. Consideramos que lo mejor para el Frente Amplio es que marche equilibrado. ¿Y por qué interpreta usted, ya se lo vamos a preguntar a Michelini, la reacción que tuvo el Frente Liber Seregni, el astorismo, pero primeramente yo diría, para hacer justicia a la verdad, Alianza Progresista, que ya incluso había acordado que el segundo lugar en la lista del Senado, después de Danilo Astori, el ministro de Economía y líder de la Asamblea Uruguay, sería la ministra de Turismo, Lilian Quechichán? Yo francamente no entendí esa jugada porque en realidad quien iba a ser favorecido en este caso era el Frente Liber Seregni, porque iba a tener un mayor apoyo popular, no sé si poco si mucho, pero iba a tener mayor apoyo. Tenía más posibilidades todo de obtener más senadores. Entonces no entendimos esa jugada, salvo que ya había habido un desprendimiento de la 738 del PDC que se había ido hacia el sector de Vergara. Correcto. En todo esto tampoco entendimos al compañero Vergara porque en todo caso lo que
En las pocas conversaciones que habíamos tenido, en todo caso, yo lo había agasajado con alguna cuestión, como decirle, estás haciendo una buena elección, o la autocrítica que estás haciendo me parece ponderada y estoy de acuerdo totalmente contigo, o sea que no había una cosa que digo, mira, nos llevamos mal o tenemos algún tipo de problema. Pero incide en la resolución, por ejemplo, de Alianza Progresista, el hecho de que allí una de las figuras principales, aparte del canciller de Novoa, de Lilian Quirichán, es el ex intendente Óscar de los Santos, y de alguna forma se renueva la disputa o las diferencias notorias y públicas entre usted y los Santos. Si fuera así, no te lo van a admitir, y yo no lo puedo afirmar, porque no escuché ninguna conversación y estuve en el lugar. Por lo tanto, quedará a la libre interpretación de la gente. Bien. Rafael Michelini, ¿cuál es la conclusión después de tanto remar por el Frente Libre Seregni, liderando el nuevo espacio, siendo una de las tres patas fundamentales de este sector, este rompimiento que evidentemente no le gusta la palabra implosión del sector o del sublema al ministro Astori, pero de hecho hoy retrocedió 20 años y Astori, más allá de las inclusiones que ha tenido en las últimas semanas, vuelve a ser la 21-21 Asamblea Uruguay y se pierde ese conglomerado y ese Frente Libre Seregni. Lo primero reconocer la generosidad de Darío Pérez. Nadie viene y dice te voy a apoyar por nada en la política uruguaya y menos en la izquierda, porque yo me siento muy orgulloso de la izquierda y del frente, pero que vengan y te digan quiero apoyarte y que le preguntas ¿y qué querés a cambio? Nada. Pero van a salir astoristas, está muy bien. Va a salir Lilian Quirichán, es una buena compañera. Eso es lo que me dijo. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la verdad para que la gente lo sepa? Lo que yo estoy todavía preguntándome. Bueno, pero ¿no se lo preguntó a Astori? ¿No se lo preguntó a Novoa? Yo creo que Danilo fue reflexionando con el correr del tiempo en la buena dirección. Y yo creo que si había alguna crítica, todos podemos ser posible de crítica, Darío Pérez estaba dando el paso en la buena dirección. Somos todos compañeros, yo los quiero apoyar. Si la izquierda quiere ganar, si el Frente Amplio quiere ganar en Maldonado, necesita de todos los compañeros, de Darío Pérez, de Horacio Díaz, del Flaco de los Santos, de Susana Hernández y de todos los compañeros. Y viene alguien con la trayectoria que tiene Darío, con la cantidad de votos que tiene Darío, con esa simpatía que él tiene con su gente, y dice, yo los quiero apoyar. A pesar de toda la historia. Claro. Ahora, acá se puso arriba de la mesa el cuestionamiento de la conducta partidaria por no haber acatado determinadas decisiones, como por ejemplo el cannabis, si usted me puede, la reforma de la caja militar, por ejemplo. La reforma no, quiero aclarar, porque si no volvemos a lo mismo. Aclare. Lo que yo no voté fue el impuesto por considerarlo notoriamente inconstitucional. En el caso de la reforma del servicio de retiro, porque se dice honestamente, se utiliza la palabra caja militar, no es una caja, es un servicio de retiro. Lo que nosotros intentamos fue que aquellos sectores que eran más pobres dentro de las Fuerzas Armadas, con una perspectiva de izquierda, no fueran más pobres luego de la reforma. Por lo tanto, fuimos a explicarle al presidente nuestra visión y el presidente consideró que era adecuado y aparte tenía un costo bastante menor por todos los números que habíamos sacado. Por lo tanto, yo voté la reforma del servicio de retiro. También voté la ley orgánica militar. En realidad, para decirlo crudo y claro, estoy empatados en no votos con el Partido Comunista. Nada más que a mí me miden con una vara y al Partido Comunista lo miren con otra. O sea, sangre azul en la izquierda, bárbaro, no importa, te perdonamos. Y tú que eres medio tubiano o mestizo, por mi origen, a ti ya no te miro igual. Y eso, Guillermo, contraría lo que es la historia del Frente Amplio, porque es amplio por eso, porque abrió los brazos y en el año 71 se juntaron blancos, colorados, marxistas, cristianos, de lo que tú quisieras.
pero contraría lo que es la trayectoria del Frente Amplio, porque nuevamente, y elección a elección, fue abriendo los brazos y creó un instrumento que se llamó el Encuentro Progresista, para ampliar todavía más los brazos, y otro instrumento que se anduvo llamando Nueva Mayoría, para ampliar más los brazos todavía, y abrazar a todos los uruguayos que quisieran entrar en esta corriente progresista. Entonces, en realidad, toda esta situación termina contrariando lo que es la postura histórica del Frente Amplio, e inclusive el gesto que se ha tenido con Amado de ir a abrazarlo y traerlo para el Frente Amplio a un orejano del Partido, porque era orejano del Partido Colorado, y al que no le estás exigiendo disciplina partidaria. Bien, ahora, y eso terminó con 6 meses de suspensión partidaria. Eso fue por 3 artículos del presupuesto. Por 3 artículos del presupuesto, pero que venía con lo que usted acaba de aclarar. Ese es un ejemplo más de que Darío daba un paso en la buena dirección, porque él podía decir, con esta gente no, porque parte del proyecto que se mandó lo mandaba el ministro de Economía. Claro, pero, y él va y dice, miren, vamos a tener amplitud, yo no quiero que haya desequilibrio. Claro, ahora muchos nos voy a respaldar esta opción. Miguelini, pero muchos se pueden preguntar ahora, y tomando las palabras de Darío Pérez, es ¿el Frente Amplio sigue siendo amplio o es cada vez menos amplio y se viene justamente yendo hacia un sector más hacia la izquierda, donde el MVP sigue siendo la columna vertebral más importante, donde Andrade vota lo que vota? La propia Carolina Cose, que tiene un origen del Partido Comunista, como lo dijo en esta mesa de Punta Política, ¿no?, que el Partido Socialista, después de las elecciones internas, gana el sector que se considera marxista. Hay escisiones, como por ejemplo Álvaro García, el director de la OPP, y si así seguimos, o como Constanza Moreira, que es maoísta, entonces, digamos, ese Frente Amplio es menos amplio, digamos, y queda un sector ahí que lo que se llamaba el sector moderado y que de alguna forma mantenía el equilibrio dentro del Frente Amplio. La amplitud se construye todos los días. Y frente a un hecho de que Darío Pérez da un paso, el compañero Darío Pérez da un paso hacia la amplitud, y yo no le iba a cerrar las puertas. Y cuando algunos compañeros dijeron, bueno, esto se está complicando, con más razón, y ahora figura en la lista del Senado. Bien. Porque repito, porque podíamos haber dicho, bueno, apoyás la lista, no, ahora figura en el Senado. Está claro. ¿Y cómo figura ahora en el Senado? Para tercer lugar. Tercer lugar. Tercer titular. Y va a estar en alguna suplencia para entrar en el Senado. Perfecto. De todas formas, en el departamento de Maldonado, Darío Pérez con Cabildo continúa siendo el primer titular a la Diputación. Sí. El diputado que más ha mantenido la banca en la historia del departamento de Maldonado. La pregunta es, y hablemos del Frente Amplio, Michelini. ¿Cómo definiría usted hoy que el Frente Amplio está terminando de delinear justamente estas líneas, valga la redundancia, o estas tendencias, o estas ofertas electorales para las próximas elecciones? Y yo espero que haya equilibrios. Ni quisiera que se bandeara para un lado, ni quisiera que se bandeara para el otro lado, porque para ser Frente Amplio hay que tener equilibrio. Y Darío dio pasos en esa dirección y lamentablemente algunos compañeros no tuvieron la inteligencia de ver la jugada que en el paso que da él no solo estaba equilibrando a nivel nacional, sino que daba el primer paso para empezar a arreglar la interna de Maldonado, que no es fácil, que es complicada, que todos la conocemos, pero que se hace con gestos. ¿Cuál es el primer gesto cuando una persona se da la mano con otra? ¿Cuándo nació ese gesto? Era para demostrar que no tenía armas. Entonces nos damos la mano, estamos desarmados. La vida es con gestos. El idioma, el léxico, el lenguaje viene después. Lo primero son gestos. Y Darío dio un gesto generoso. Y otros no lo supieron interpretar. Otros que son muy compañeros también, ojo, ¿no? Y eso, todos somos muy compañeros. Y esa situación que se da con Darío Pérez, Rafael Michelini, Espacio, la desintegración del Frente Libre Sereñi y los resultados a partir de lo que es la interna, ¿no es así? Y las discusiones cuando se nombró a la vicepresidenta, la señora Graciela Villar. ¿De qué manera posicionan al Frente Amplio para las próximas elecciones?
Lo que hoy dicen las encuestas, por ejemplo, con Nacho Sosnávar el viernes pasado aquí, ese 30% que le marca al Frente Amplio como meseta, comparativamente al 40% que ya tenía en el mismo momento de hace 5 años, ¿no es así? Faltando el mismo tiempo para las elecciones. ¿Es parte de esa baja del Frente Amplio, más allá de las situaciones de Sendic, etcétera, etcétera? Yo lo veo creciendo el Frente. Yo el Frente Amplio lo veo creciendo, no con entusiasmo, no con efervescencia, pero lo vengo creciendo. Yo hago todos los días ferias, repartiendo nosotros mismos el material en Montevideo Canelones. Llevamos unas 15, 20 ferias hechas en este periodo, estoy hablando de ahora de esta elección. Si toma las internas, mucho más. El WhatsApp que nosotros contestamos en forma permanente, las barriadas que hacemos, y yo veo a la gente creciendo por el Frente Amplio, sin entusiasmo, sin eso de la bandera, pero la gente sabe lo bien que vive ahora y cómo estaba antes. Pero yo lo veo creciendo, que hubo situaciones, que la elección de la vicepresidenta, que esto, que lo otro, todo eso es cierto. Bien, pero ya vamos a la economía y a eso de que la gente lo ve mejor. Yo lo veo creciendo. Lo veo mejor. Perfecto. Ahora, esa situación que se da, que siempre se mantenía en el Frente Amplio de equilibrio y que hoy no se ve, por lo menos hasta el momento, más allá que usted dice, lo veo creciendo. ¿Es consecuencia, por ejemplo, en términos económicos, que tenemos la mayor deuda externa en la historia del país después de 15 años de bonanza económica, con una desocupación muy importante, como lo hablábamos con Topolansky el viernes pasado aquí, con una economía que se viene enfriando? No estamos hablando de que estemos en recesión, porque ella decía, por más que es un poco relativo, pero efectista, Uruguay mantiene el grado inversor, ¿no es así? Pero hay enfriamiento. ¿Y usted por qué mantiene el grado inversor? ¿Por qué alguien le da y mantiene un grado inversor? ¿Por qué? Analiza los números. En el año 2002, Uruguay estaba endeudado en 105% de su producto. Hoy está endeudado en 42% de su producto. ¿La deuda es más grande? En términos reales sí, en términos porcentuales no. Pero además la mitad está en pesos. O sea, usted gana 40.000 pesos y tiene que pagar todos los meses 50. Usted está más endeudado de lo que gana. Ahora, si usted tiene que pagar 70 y gana 200, usted está en términos reales más endeudado, pero tiene mucha mayor capacidad de pago. Y además está en nuestra moneda. O sea, si hay un salto del dólar, nosotros vamos a deber menos dólares, porque está en pesos. Es más, blancos, colorados, han dicho muchas cosas del Frente Amplio, pero dicen la deuda está bien manejada. La deuda está bien manejada. Ellos no critican la deuda, ellos critican el déficit, que también están errados, pero ellos critican el déficit. ¿Por qué critican el déficit? Está entrando menos plata de la que debería entrar. Está bien, esa es la fotografía. ¿Y la película? ¿Cuál es la película? Que toda la obra pública, capaz que somos tontos, empieza en noviembre. ¿Por qué? Porque las PPP, participación público y privado, demoraron, no encajaron en el año electoral, capaz que en eso sí somos lentos. Sí, cándido. Y empieza, en los próximos 3 años, la obra pública va a volar en el país. Va a haber, más allá de lo que diga Salles, va a haber una inversión inmensa en el país, que es la inversión de UPM. Y los países de la región, que están muy convulsionados, yo creo que ya están haciendo sus ajustes drásticos, crueles, porque lo que está pasando en Argentina es así, pero siempre después que pasan esas cosas hay un rebote, como pasó en el Uruguay del 2002. En 2002 caímos allá abajo y después hay un rebote. Claro. Ahora, entonces yo la economía del país, la película, la veo mucho mejor de lo que la ven ciertos analistas que ven solo la fotografía. Está bien, pero es un hecho concreto que la tasa de desempleo ha aumentado y es un hecho de que muchas empresas y microempresas han cerrado. Pero yendo al aspecto no solo del déficit,
A nosotros nos duele el trabajo. Mire que a nosotros nos duele el trabajo. Sí, supongo que sí. Es una cosa, pero para el Frente Amplio el trabajo es una cosa muy importante. Pero mucha gente puede decir, y vamos al programa, por ejemplo, del Frente Amplio, a dos aspectos fundamentales, que es el impuesto al patrimonio y el impuesto a la herencia. Hoy, cualquier uruguayo paga por encima de los 30.000 pesos, pero nadie puede decir que por encima de los 30.000 pesos nadie es rico, pero paga impuesto a la renta personal y las empresas pagan el IMESI. Después, cuando vamos a comprar, pagamos el IRAE, perdón. Cuando vamos a comprar, pagamos pagamos el IVA y ahí sí pagamos, y las empresas pagan el IMESI. ¿No es así? Ahora, el impuesto al patrimonio, lo que nos queda, pagamos impuesto al patrimonio. Las personas físicas 1%, las empresas un 2%. El Frente Amplio en la reforma tributaria dijo, el impuesto al patrimonio lo vamos a eliminar. No se eliminó. Y en el programa del Frente Amplio se dice, se va a aumentar el impuesto al patrimonio. Andrade dijo, sí, hay que aumentar. Cose dijo, está dicho en condicional. La pregunta es, ¿el Frente Amplio está dispuesto a aumentar el impuesto al patrimonio y crear el impuesto a la herencia? A ver, ¿es necesario aumentar los impuestos? Yo creo que no. Segundo, comparemos un país sin impuestos, porque parecería que la novedad, lo importante, lo mejor es un país sin impuestos. Paraguay es impuestos. ¿Usted fue a Paraguay? Varias veces. Bueno, ¿cómo viven los paraguayos? No hablo de la élite. No, está bien. ¿Cómo viven los paraguayos? O sea, usted me está hablando del retorno, de lo que pagar impuestos y el retorno que se tiene. Agarre los países más ricos del mundo, con la mejor calidad de vida. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Son los que tienen las tasas de impuestos más altas. Alemania. Bien. Entonces, a ver, yo creo que no es necesario aumentar los impuestos. Es más, yo creo que si usted tiene 3 conjuntos de impuestos, el impuesto a las ganancias, el impuesto al empleo, la producción y el impuesto al consumo, yo creo que el impuesto al sector productivo habría que bajarlo. Habría que empezar a bajarlo. ¿Por qué bajarlo? Yo creo que hay que vincularlo a la ganancia. Si yo tengo una empresa que gasta mucha electricidad, ¿por qué no cobrarle el costo de la electricidad? Y si gana plata, que me pague un poco más. Y si no gana plata, subvenciono empleo. Ahí está, fomentar la productividad, aumentar la productividad. Pero Rafael, el impuesto a la ganancia, si alguien gana, que aporte. Ahora, Rafael Michelini, está bien. El impuesto al consumo, en algún momento habrá que bajarlo, no estamos en condiciones, porque hay que ser realistas. Pero el impuesto al empleo y la producción, al sector productivo, hay que apalancarlo, hay que apoyarlo siempre. Pero entonces, ¿aumentar el impuesto al patrimonio, sí o no? A mí me parece que no es necesario. No es necesario. Y después, cuando uno termina la vida, dice, bueno, le dejé esto a mis hijos. El impuesto a la herencia. ¿Hay que crear el impuesto a la herencia o no hay que crearlo? Después que pagué toda la vida impuestos, ¿no? Como recién veíamos, porque no hay un país que funcione sin impuestos, eso está claro. El tema es cuál es el punto de equilibrio. Yo creo que depende mucho. Tú sabes que en el Uruguay existe una enorme concentración de la riqueza, que hay alrededor de 2.500 personas que tienen una parte muy importante de la riqueza, y yo creo que lo natural es estar revisando permanentemente si acercarnos a la mayor justicia tributaria. Yo no te digo si uno, si otro, si el otro, pero acercarnos a la mayor justicia tributaria. Y fuera de eso, porque quería hablar del tema del empleo, tú no te olvides que estamos frente a un cambio en la civilización, un cambio tecnológico fabuloso, que está repercutiendo en los puestos de empleo, que van más allá inclusive de la situación económica, que tiene que ver con que de repente al pasar por una gran superficie, en vez de donde antes habían 3 cajeras, ahora hay 3 robots que te están cobrando. Donde habían 20 tipos trabajando con una pala, pasa una máquina que lo hace en 1 hora el trabajo que antes. Ese cambio tecnológico que está existiendo en la civilización está ocurriendo también en los países muy desarrollados. Se están planteando en estos países de los que hablaba Rafael, de enorme justicia
y desarrollo humano, de estado de bienestar de la gente, un concepto que se llama renta básica universal, porque no saben muy bien, o le cobran a los robots o tienen que empezar a bancar humanos que empiezan a quedar, en ese caso, por el gran desarrollo que tienen, desafectados. Entonces el tema del empleo, por lo menos en América y en nuestro país, también pasa por el desarrollo de nuevas cosas y agregarle valor agregado a la materia prima que tenemos. Yo creo que estamos en la etapa, podríamos llamarse en términos sesentistas, de desarrollo de la burguesía nacional. Yo creo que hay que apostar al desarrollo de la burguesía nacional, que era un poco, de alguna manera, lo que decía Rafael, aflojar la cincha en el sector productivo y permitir que pueda florecer de otra manera, pero tiene que ser con productos de innovación y de calidad, porque fíjate tú lo que pasa, por ejemplo, con la industria del zapato. Yo visité una industria en Santa Lucía, una fábrica, donde antes habían 600 personas trabajando, ahora hay 40. El Ministerio del Interior estaba por hacer, no sé en qué momento se encuentra en este momento, una licitación por las botas de la policía. Tenía que competir con los chinos. Capaz que las botas nuestras, hechas de cuero y de material nuestro, salían algún dólar más, pero yo no tengo la menor duda y espero que nuestro Ministerio del Interior enfoque para la industria nacional. ¿Por qué? Y porque si no va a tener que bancar seguro de paro de esos trabajadores, el desempleo, el costo social y el cierre de una industria más. Ahora, si esa gente pudiera hacer que vamos a competir con el zapato, con los millones de zapatos que hacen en Brasil o en China, imposible. ¿Qué podemos hacer? El gran zapato uruguayo de calidad, por ejemplo, te lo digo. Y me parece que hay que apostar a ese tipo de cosas. Que sea pagándolo más, pero es decir, bueno, pero eso yo te digo en el mercado, para el mercado interno, pero para el externo no, me queda claro. Agrego una información porque yo estuve hablando hoy con el Ministerio del Interior sobre eso. Se va a volcar una parte al mercado local, que es la capacidad que tiene, y el resto se comprará afuera. Pero va a haber, me daban la información que va a haber, se vuelca una parte a nivel nacional. No, el tema que yo creo que la economía... El tema del empleo es central. Por eso, central. Y es un gran desafío para todos los partidos políticos, yo diría, no para un gobierno, para el Estado, ¿no? En este caso el Estado uruguayo. Pero yo hablaba de la economía porque la economía sin duda que entró por la ventana de la campaña electoral y llegó para quedarse. Quizás hace muy poco tiempo, no digo que no sea importante el tema de la seguridad, que sigue importando el tema de la seguridad, pero que se da de la mano. Usted decía, por ejemplo, los estados que pagan lo que pagan de impuestos, pero lo que reciben a cambio. Quizá acá lo que hay que plantearse es el uruguayo, por todo lo que paga, por todos los impuestos, personas físicas o empresas, por lo que pagan, reciben a cambio seguridad, mejor infraestructura, mejor educación, mejor salud, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la discusión. Y eso es lo que nos tenemos que tensionar la gente de izquierda. ¿Estamos dando todo lo que podemos dar? Ahora, cuando la discusión se dice no cobremos impuestos, sí, pero entonces no vas a dar servicio. Está bien, Rafael, pero usted dice, eso es la discusión que nos tenemos que dar a la izquierda. Sí, pero en definitiva es la discusión que se tiene que hacer el ciudadano que nos está mirando, a ver si por todo lo que paga hace 15 años con estos gobiernos del Frente Amplio, le devolvieron, a su entender, de cada elector, lo que esperaban en todo esto que estamos mencionando, o no. Porque ahí, en definitiva, también se mide... No, dígame un país usted que el niño... en su escuela, un niño o una niña en su escuela reciba una laptop, en la escuela pública. Dígame usted un país que reciba el nivel de salud para toda la población piso, que faltará mucho, pero ni en Estados Unidos lo tiene. En Estados Unidos la gente de abajo... No te vayas a enfermar. Claro, no te vayas a enfermar en Estados Unidos. Entonces, que hay cosas para arreglar, muchísimas. Que nosotros somos los más críticos, sin duda. Que en el tema educativo hay mucho por hacer, no tengo duda. Que hay que bajar al sector productivo por el tema del empleo que decía Darío Pérez, yo no tengo duda. Es más, yo creo que hay que hacer un diálogo entre empresarios, trabajadores, gobierno y universidades.
porque nos tienen que decir por dónde vienen los tiros. Porque yo no puedo apostar a este sector si ese sector desaparece. Por ejemplo, dentro de 10 años, cierren los ojos, dentro de 10 años, capaz que no hay más choferes. Todos los autos se manejan solos. Sin duda que es un gran desafío. Y bueno, entonces, ahora tenemos dos cosas a favor, que yo creo que son muy buenas para Uruguay. Primero, alimentos. Que aunque los alimentos se puedan hacer en un laboratorio, la gente va a querer comer alimentos naturales. Entonces, tenemos alimentos. La segunda cosa es turismo, porque la gente cuando está en ocio no quiere que lo atienda un robot. Va a un restaurante, la pasa bien. Servicio de entretenimiento, sí. Exacto. Esas dos cosas yo creo que son fortalezas que Uruguay tiene. Ahora, yo necesito que la academia, la sabiduría venga y me diga por dónde van los tantos. Por ejemplo, tengo un sector que se ha desarrollado de informáticos que le venden programas y sistemas a la empresa media de Japón. Nadie lo sabe en Uruguay. Incluso el gobierno está haciendo algo. Nosotros estamos tocando todas las puertas y diciendo, miren que acá hay una cosa muy importante. Las empresas medias y pequeñas en Japón se surten de informáticos uruguayos. Bueno, nació una plantita, hay que cuidarla. Ahora, Miguelini, Darío Pérez, está claro que el gobernante, una de las cosas que tiene que tener, además de bolsillo para impulsar, es creatividad, ¿no? Y visión de futuro. Creatividad, visión de futuro, en función de los cambios que, como usted menciona, Darío Pérez, se están produciendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra eso cuando se tiene un déficit fiscal, cuando el Estado precisa mucho dinero, fundamentalmente, para pagarle a los policías, a los docentes, a los médicos, a los enfermeros, es decir, a todos los servicios que brinda el Estado con este déficit fiscal que tiene? Y la pregunta para terminar es, el próximo gobierno del Frente Amplio, si gana el 27 de octubre o si se gana el último domingo de noviembre, ¿se puede asegurar por parte de ustedes de que no va a aumentar impuestos? Usted me dice, yo no creo que haya que aumentar impuestos, pero ¿no va a aumentar impuestos? No va a aumentar impuestos por la simple razón que una aumentada de impuestos contrae la economía. Acá lo que no hay que contraer la economía. Está bien, Miguelini. La economía se arregla creciendo. Rafael, nos conocemos hace muchísimo tiempo y sabemos perfectamente de la honestidad cada uno en su terreno. El Frente, y va a la pregunta, el Frente Amplio dijo no va a haber más impuestos, lo dijo en la última elección, y hubo más impuestos. La pregunta ahora es, ¿va a haber más impuestos en el próximo gobierno si el Frente Amplio es gobierno? Pero es que no es necesario más impuestos. Salvo que usted me diga una catástrofe, pero no es necesario, el país va a crecer. Si usted gana 40.000 pesos y va a ganar 80, no necesita contraer la economía. La oposición está planteando, que yo no he sentido ni en la calle ni a tal, decir que van a aumentar. No sé por qué, si gana el Frente Amplio, tiene que aumentar, si nosotros nos están diciendo. Obviamente, cuando vengan los candidatos del Frente Amplio, la pregunta va a estar ahí. Porque el déficit fiscal, alguien lo va a tener que administrar. Es más, yo te diría que lo de la calle Talvi puede llegar a ser mágico, porque dicen, vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar las tarifas, y no sé cuántas cosas más. Es mágico, es pensamiento mágico. Porque si tú mueves el tablero ahora, en este momento con la cosa, entonces cuando entres al gobierno y bajes todas esas cosas, va a ser así. Se va a caer porque no vas a tener, y el déficit fiscal va a terminar aumentando. Entonces, mira, yo muchas veces hasta he sido crítico con algunas acciones, no con todo, pero con algunas acciones del Frente Amplio. Pero yo quisiera que los uruguayos recordaran en qué momento de la historia el Uruguay creció en forma permanente durante 16 años. A veces más, a veces menos, pero creció. Yo quisiera saber en qué momento de la historia del Uruguay se diversificó tanto el comercio exterior como durante nuestro gobierno, que permitió que hoy no tengamos esa excesiva dependencia, excepto por el turismo, con Argentina. Pero lo que nos ha permitido desengancharnos un poco, porque si no estábamos con el modelo anterior absolutamente liquidados, pero absolutamente liquidados. Ya estábamos igual que los argentinos. Yo quisiera saber
¿A quién se le ocurrió el cambio, y en esto nuestro candidato a presidente tuvo mucho que ver, el cambio de la matriz productiva? Hoy reconocida en el mundo, dice, cambio de matriz productiva Uruguay. Pero pueden criticarnos lo que quieran, pero nadie puede decir que, porque lo dicen organismos internacionales, porque si te sirven para una cosa te tienen que servir para la otra, dice Uruguay es uno de los países que mejor distribuye la riqueza en América Latina y en el mundo. Uruguay está dentro de las 20 democracias del mundo mayor reconocidas. Uruguay está dentro de los 7 países más digitalizados del mundo. ¿Y eso qué es? ¿Picoca? Bueno, somos un pequeño país, vivimos entre dos monstruos. Ellos se resfrían, nosotros estornudamos. Yo no digo ni me la creo que somos perfectos ni que hicimos todo maravilloso, pero que la llevamos bastante bien, no tengo la menor duda. Y es más, y me voy a atrever a decir algo más, si me lo permite. Si algunas situaciones se dieron en este gobierno en el que no se pudo hacer una cantidad de cosas, mejorar el buque insignia, que era el tema de los cuidados. Mira, Guillermo, cuando tú ves una familia que tiene un chiquilín que tiene dificultades, y antes, de repente, como me pasó en un barrio ahí, en el barrio Biarritz, el padre solo podía hacer changa porque no podía salir a trabajar todos los días, ¿no? Porque alguien lo tenía que cuidar. Y si no era la madre, no podían tener trabajo formal los padres. Y aparece este sistema de cuidado. ¿Y esos padres pueden salir a trabajar? Sí, tiene un costo, pero es extraordinario el avance social que significa eso. Y si Uruguay tiene determinadas condiciones, es porque le da mucho a la previsión social, que es un cargo fijo que llevamos, que es parte importante de este déficit fiscal. Yo quisiera saber si los próximos gobiernos, en el caso de que sea del Frente Amplio, porque el Frente Amplio eso no lo va a hacer, va a restringir el acceso a la jubilación de mucha gente que de repente no pudo juntar todos los años, pero que a raíz de la reforma jubilatoria que se hizo, permitió que con menos años, pero la edad, pudiera jubilarse con una jubilación un poco menor, pero pudiera hacerlo. Y todo eso sí tiene costo, pero bueno, la vamos llevando como buenos pobres que somos, y yo creo que la hemos llevado bastante bien. Y si no, lo apunto y vamos terminando. Pero déjame decirte. Pero quiero decir algo. No, pero, estoy de acuerdo con respecto a la distribución de la riqueza y ese ranking, y apunto además, para cuando tengamos candidatos a la presidencia que no sean del Frente Amplio, esa pregunta sobre las pasividades. También es cierto, para hacer honor a la justicia, que también somos en el ranking de deuda externa, o sea, de América Latina, los uruguayos, los que más debemos. Cada uruguayo debe dinero en pesos. En pesos y en dólares, Rafael. La mitad en pesos y la mitad en dólares. Pero el otro día le pregunté a un economista, no del Frente Amplio, si hubiéramos crecido al 3% y no al 1,5% este periodo, ¿tendríamos déficit fiscal? No, estarías bien. ¿Y cuánto vamos a crecer en los próximos 5 años? Me dijo, con la obra pública, UPM, esto, ibas a crecer 3,5, 4. ¿Tendremos problemas de déficit fiscal? No, me dijo. ¿Y entonces por qué hacemos tanto lío con el déficit fiscal? Esperemos que sea así. Última pregunta, ya que estamos hablando con el ala moderada del Frente Amplio. Sensible, con el ala sensible. Darío Pérez y yo somos el ala sensible. Venezuela. ¿Es dictadura o no es dictadura? Problema de derechos humanos en Venezuela, brutal. ¿Es dictadura o no es dictadura? Pero yo hago esta pregunta. Hay una Asamblea Nacional y hay un gobierno. Hay que ponerlos de acuerdo. Hay que ponerlos de acuerdo para sacar el país adelante. Pregunto, ¿cuál es el rol del Uruguay? O por lo menos el de Rafael Michelini, no quiero hablar por Darío Pérez, que habla con los chavistas y que habla con la oposición, y que me dicen, por favor, que Uruguay nos siga acercando, que nos siga ayudando a salir de esto. Estoy hablando de la solución, Rafael. A mí me importa la solución. No, a mí me importa la solución. No, pero primero que yo quiero definir... Cuando vino el rey Juan Carlos al Uruguay, no le dijimos, júntese con las autoridades y descárguese usted. Está bien. Le dijimos,
a ver si pueden soltar algunos presos, a ver si puede venir la democracia. Pero cuando el rey vino acá sabía que acá había una dictadura. Cuando el rey vino acá... Sabía que era una dictadura. Sí, pero nosotros... Cuando Uruguay va a la OEA o va a Venezuela. Sí, y cuando va como Enrique Iglesias Venezuela dictador o no dictadura. Y cuando Enrique Iglesias se sienta con Maduro, ¿qué le dice? ¿Tú sabes lo que le dice Enrique Iglesias, nuestro uruguayo, aunque haya nacido en España? ¿Qué le dice a Maduro? Yo sé. ¿Tú lo sabes? No, yo no lo sé, no he conversado con Enrique Iglesias. Pero lo que no le dice Enrique Iglesias a Maduro es descalificarlo. Lo que le dice es, pero hagan elecciones. No conversé con Enrique Iglesias, pero no tengo la menor duda que Enrique Iglesias sabe que cuando va a hablar con Maduro, sabe que Venezuela es una dictadura. No tengas dudas de que hay problema de derechos humanos. Pero mi rol es acercar las partes, no sacarme las ganas. No sacarme las ganas. Está fuera. ¿Aquí hay que ayudar a los venezolanos a que esto se solucione? No, sin duda. No hay que simplificar las cosas. No hay que simplificar las cosas. Yo no las simplifico. Yo hablo todos los días por WhatsApp con unos y con otros. Todos los días. Y a veces hasta logro que alguna persona que está presa zafe. O sea que yo... Ahora, si a uno los digo son el mal y los otros son perfectos, mi rol se acabó. Rafael Michelini, gracias por estar con nosotros, líder del Nuevo Espacio. Darío Pérez, líder de la Liga Federal, en este acuerdo entre Nuevo Espacio y Liga Federal para las próximas elecciones, que como dijo Rafael Michelini, encabezará la lista al Senado. El segundo lugar, ¿para quién? ¿Una mujer? Elizabeth Villalba, una mujer. Una mujer. Tercer titular de esta lista al Senado, Darío Pérez. La mejor de las suertes, bueno, muchas gracias. Y nos volvemos a encontrar. Mañana convención del Partido Nacional Departamental. Define con mucho tiempo de anticipación quiénes serán el último domingo de mayo del 2020 los candidatos a la Intendencia. ¿Y por qué el Partido Nacional lo hace ahora? Lo va a explicar su presidente. Ya venimos.